Hola cinéfilo, bienvenido a nuestro encuentro semanal con el mundo del séptimo arte. Espero que te hayas acostumbrado a este horario y no faltes a ninguna de nuestras citas, porque te estamos trayendo las ideas, conocimientos y experiencias de las personas que dirigen las películas que se hacen en Cuba. Ya nos han visitado muchos realizadores, y cuando termine el azote de esta pandemia que nos ha cambiado la vida, vendrán muchos otros que nos faltan. Por ahora estamos volviendo a transmitir algunas de las entrevistas que concedieron estos creadores. Recuerda que si quieres ver alguna en particular, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en nuestra dirección postal o electrónica que ahora mismo estás viendo pasar por tu pantalla. Para la emisión de hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Belkis Vega. Disfruta de nuestro encuentro y al final yo regreso para despedir el programa. Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al momento de la entrevista. Jueves de Te Invito al Cine, en el que seguimos conversando con nuestra invitada de la semana pasada, Belkis Vega, una de las más importantes documentalistas de nuestro país, con quien tenemos la suerte de conversar y el honor de recibir aquí en el programa. Buenas noches otra vez, Belkis. Qué bueno tener a Belkis, qué bueno tener a esta documentalista, a esta profesora, y conversar y aprender muchísimo, que para eso es el programa. Bueno, la vida Sí, también es para aprender, y la ¿no? vida. Y gracias por Sí, para mí sí, también es un gusto verdad. estar aquí. Una vida llena de, retomando el término de vida, de experiencias que son tan importantes, Sí. y yo creo que esas cosas hay que compartirlas. Y estoy pensando en tu trabajo como profesora, que cuánto de experiencias de vida, más allá de los contenidos académicos que se le enseñe a los estudiantes en el aula, me imagino que deba ser Sí, tremendo. hay algo que a mí me gustaría, así como una conversación fraternal, Claro. que como me siento, ¿no? Claro. Decir antes de esto, y es que por algo, porque hemos hablado de la vida y todo Claro. esto, cuando yo traté de buscar dentro de mí por qué me apasionaba tanto hacer documentales, y aunque he hecho ficción, me apasiona más hacer documentales. Eso continúa, esa Sí, 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 pasión sí, por sí, el sí. documental sigue con Sí, Belkis y Vega. eso no quiere decir que no me interesa hacer ficción, pero la pasión es realmente hacer documentales. Y es porque hacer documentales para mí es una experiencia vital fundamental. O sea, yo he pasado por la vida viviendo la vida de muchas personas. Cuando tú eres documentalista, tú compartes la vida de las protagonistas de tus documentales. La compartes por un tiempo, pero tienes que investigar qué ocurrió antes. Muchas veces quedan amistades que perduran mucho tiempo, Claro. perduran también para toda la vida. Y entonces yo creo que si yo no fuera documentalista, mi vida hubiera sido muchísimo más pobre. O sea, creo que ser documentalista me ha enriquecido muchísimo la vida. Y quizás eso también a la vez, porque me hace tanto defender el documental, que ha sido un género preterido, poco respetado, no bien definido. Y como se hacen documentales buenos, aquí en nuestro país, Y en el mundo. Y en el mundo. Y por ese camino te voy a llegar a la docencia, porque yo nunca me había planteado de clases. Yo comencé a dar clases porque me retaron. Y tengo que decir que me retó además porque Vale. a él le debo algo que me ha dado mucho placer y mucho trabajo, mucha realización en mi vida, ¿no?
y es Julio Cid. O sea, Julio Cid, el dramaturgo, Julio Cid era vicedecano de la Facultad de Arte de los Medios Audiovisuales. Sí. Y sucede que él me invitó a un tribunal, no me acuerdo, o sea, yo comencé en el ISA a dar clases 93, 94, algo O así. sea, veintitantos años. Y era pues un año antes que yo empezara, el curso anterior, o sea, un tribunal de fin de curso. Y la chica presentaba un documental y para ella era más que un documental lo que estaba presentando. Y para mí era menos que un documental. Entonces, para mí aquello era un reportaje que no alcanzaba la categoría Qué de bueno documental. que has mencionado el Sí. tema. Era un reportaje. El famoso dilema entre el reportaje y el Exactamente. documental. ¿Qué pasa? Y ¿Qué ahí pasa? entramos en el A dilema. ver, profesora. Sí, que el reportaje que responde a una clasificación periodística. O sea, el reportaje es un género periodístico. El documental es un género cinematográfico. No quiere decir que no pueda haber... Hay muchos documentales que toman la forma del reportaje. Como herramienta. Exactamente, como forma. Y son reportajes, son documentales. Pero no todo reportaje es un documental. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el O sea, problema. muchos reportajes que ¿Qué se haría quedan en la falta? inmediatez. Claro. Bueno, un documental es una visión mucho más incisiva, mucho más hacia adentro. O sea, yo cuando digo, para poderlo visibilizar de alguna manera, muchos reportajes son como un corte longitudinal sobre la realidad. Un documental es una incisión. O sea, un documental quiere llegar adentro, al fondo de esto. O sea, quiere decir que algo que va más allá de la historia, que va más allá de lo inmediato, que trasciende la inmediatez de un determinado acontecimiento, de un determinado hecho. Y donde está la subjetividad del autor Además, todo el tiempo la poniéndolo, mirada de autor, la mirada del autor. y donde además tú vas a revelar algo de la condición humana Claro. a través de esa historia, y es una mirada, es una interpretación. Muchas veces se dice en el periodismo que se debe ser lo más objetivo posible. O sea, una creación cinematográfica es subjetiva. Yo no me creo objetividad, yo como Santiago Álvarez decía, no creo en la objetividad de nadie ni de nada. Yo asumo esto. Pero de todas maneras, el periodismo intenta ser más objetivo. O sea, el documental no tiene por qué ser objetivo, el documental es honesto. Has dicho una palabra importante, es una interpretación. Claro, el documental es una interpretación de la realidad, es una mirada. Y lo importante es ser honesto. O sea, tú no pretendes engañar a la audiencia. O sea, la audiencia, yo creo que la audiencia sabe perfectamente que está mirando la realidad a través de una mirada de autor. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, volvamos a lo de maestra. Volvamos a lo de Entonces, maestra. En el tribunal empezamos esta polémica, digo, es que para mí no va de reportaje a documental, se queda en el reportaje. Y le digo, pero creo que ha fallado algo en la formación de esta muchacha. Y me dice Julio, sí, es posible, creo que sí, pero eso lo resolvemos en septiembre. Dije, qué bueno que ya tienen la solución, qué bien. Sí, tú vas a empezar a dar clase aquí en septiembre. Y yo me quedé así como, Y yo, Julio, yo no he dado clases. Sí, pero las vas a saber dar bien. Tú en septiembre vas a empezar a dar clase aquí. Y entonces como aquello me retó, y yo me dije, ¿por qué no voy a probar? Empecé a dar clases en septiembre. ¿Ha sido un proceso de aprendizaje para ti misma? Dar clases te obliga a estar al día. Claro. O sea, tú como creador debieras de estarlo, pero hay creadores que no lo están y van bien. Pero como profesor tú no puedes no estar al día. Claro. O sea, tú tienes que saber las distintas corrientes, las distintas tendencias, cuáles son las propuestas nuevas, cuál es lo más actual en la forma de realización documental. Tienes que tener referentes desde los orígenes hasta los más contemporáneos. Hasta los más contemporáneos. Exactamente. Y te obliga a eso, te obliga a estar al día y a estar en continuo choque y búsqueda de las cosas que se están haciendo en el mundo, ¿no? Sin duda. En el trabajo, en el proceso de creación del documental, Belkis sentada trabajando en este largo proceso, la investigación, buscar las personas, los personajes de tu documental, la postproducción, etcétera. ¿Cuál de estos procesos o tienes algún momento de este largo proceso que prefieras como realizadora? No, a mí me fascina el proceso. El proceso completo. Sí. ¿Y qué me pasa con los alumnos? Que primero dos cosas. Una, si yo soy una gran defensora del documental, ¿qué mejor manera de defenderlo que multiplicarlo? Claro. Cuando tú das clases lo multiplicas.
Entonces vas a multiplicar los defensores del documental. Mientras más seamos, más se va a defender el género. Y más se va a hacer y más se va a respetar. Pero tú me decías, justamente lo que más me gusta a mí de dar clases es del proceso creativo del documental. Y que termina con documental en la pantalla. O sea, realmente a mí dar clase, a mí me gusta dar clase de teoría, pero para terminar en la pantalla. O sea, esa es la parte docente que a mí realmente me fascina. O sea, acompañar, darle una base teórica que sirva para acompañar el proceso creativo hasta terminar en la pantalla. Y terminar además en la pantalla cuando podemos terminar con público. O sea, yo intento siempre que las clases que doy termine con una exhibición con público. ¿Con público? Con público, sí. Digo, porque ahí no termina cuando tú terminaste en la moviola de editar. Claro. Termina cuando choca contra una audiencia, cuando tú puedes tener tu primer feedback de esa obra que hiciste. Y entonces ese descubrimiento es el que me ha dado la docencia, ¿no? O sea, que eso me satisface tanto como hacer mi propia obra. Has hecho documentales de personalidades importantes en un abanico grandísimo. Sí, de todo tipo. Lo mismo músicos, personalidades de la cultura, bueno, corresponsales de guerra. ¿Te interesa también ese valor testimonial? Absolutamente. 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 O sea, ¿sientes algún compromiso como persona, como artista, como cineasta, de que eso se quede ahí, en tu trabajo? Yo creo que hay experiencias vitales, o sea, vidas de personas que realmente van a decirle mucho al resto de la humanidad, ¿no? Y que son muy universales. Claro. Que a veces parece que son muy particulares y no, son realmente muy universales. Y en esto que tú decías también del arte, que es otra... Hay algo que no he podido hacer mucho por coyunturas de la vida, que es hacer obras de artistas plásticos. Sí. Está el documental de Fabelo. El de Fabelo, o sea, hice uno con Fabelo, otro con Cacho, que son dos obras que yo siento muy cercanas, porque empecé estudiando diseño. O sea, empecé justamente por las artes visuales. Y hice un videoarte de Diana Balboa también, pero me hubiera gustado hacer más. O sea, esto quizás es un bichito de esos que tienes, pero parece que no interesa mucho hacerlos. O sea, los que tienen que poner el dinero, que no lo tengo yo. Claro. Claro. ¿Cómo enfrentas muchas veces, conversando con realizadores que han venido aquí al programa, muchos, cuando hablamos de cómo consigo, porque se nos olvida que el cine lleva dinero, y que producir cualquier obra documental de ficción, un videoarte, lo que sea, hay que contar con un apoyo económico ineludible. Y muchas personas me dicen, Martica, es seducir. ¿Cómo te has visto tú seduciendo? Es muy complejo, es muy complicado, muy complejo. Para poder hacer una... Muy complejo. Y yo creo que para las personas que trabajamos y nos formamos, y la mayor parte de nuestra obra la hacemos en instituciones, todo es más complejo porque nos acostumbramos y aprendimos a seducir a unas determinadas gentes, ¿sabes? Y entonces el mundo contemporáneo tiene que seducir a mucha gente. Y yo creo que las estrategias no son las mismas para seducir a mucha gente que cuando tú sabes exactamente de qué va, el que tienes que seducir. Entonces, ahorita hablábamos también de personajes. Y muchas obras mías son de personajes, pero no son biopic, no son biografías. Claro, sin duda. Están centrados en un determinado momento en la vida de un personaje. O sea, un determinado momento que a mí me parece que... O sea, que a veces es justo el momento de la muerte, como el documental del piloto que hablábamos hace un momento, ¿no? Que hablábamos fuera de las cámaras. Fuera de las cámaras. Fuera de las cámaras. Es que siempre los televidentes se pierden una parte maravillosa de este encuentro, que es hablar con ellos y no estamos delante de la cámara. Bueno. Entonces... ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama La Hora de la Luz. Y es curioso porque nació de otro documental, que también era con un piloto. Este caso fue un piloto que murió en Angola, pero que su muerte fue la razón de ser de una canción. O sea, un trovador que va a Angola y hace una canción a propósito de la muerte de este piloto. Y cuando yo estoy filmando ese documental, conozco una historia que casi no estaba divulgada, de un piloto en Camagüey que tenía 29 años
y se le incendia el avión en el aire. Tenía 2 niñas, una de 2 años y otra de 11 meses, y este hombre que le dieron la orden de catapultearse y te podía haber salvado su vida, decidió solo, él, meter aquel avión en una manzana en medio de Camagüey que no estaba construida. Estamos hablando de un avión que iba a ser una V de la Victoria, arriba de un desfile, o sea, un MiG, Claro. un avión de guerra, y él llevó el avión hasta incendiado, o sea, con el motor incendiado, con llamas que se veían por fuera del avión. Él condujo el avión a ese lugar, incrustó el avión allí y perdió, o sea, ofrendó su vida por la vida de los demás. Entonces, claro, o sea, para mí, yo, 29 añitos. Increíble. O sea, a mí esa historia me conmovió muchísimo. Y entonces, bueno, ese fue el origen de un De ese documental. documental. Y Belkis, Sí. además de documentales, además de su labor importantísima de corresponsal de guerra, ha tenido también un trabajo como directora asistente, como directora en la televisión, por ejemplo. Fuiste la directora asistente de La Botija. Sí. Una novela que yo estoy segura que ahora de pronto, sacada del baúl de los recuerdos, todo el mundo la puede revivir momentos de La Botija. Fue una novela excelente, maravillosa. Sí, sí. Bueno, fue una serie corta. Una serie Eran corta. 21 capítulos, La Botija, y fue mi escuela de ficción. O sea, hacer La O Botija sea, fue es mi el primer escuela. trabajo. Yo, es el primer trabajo en que yo bueno, había hecho con Lejardi mismo, había hecho un teleteatro, le decían en esa época, Sí. y había sido directora asistente igual, de Lejardi en ese. Y la directora asistente y la directora de arte también en ese teleteatro, como yo estudié diseño. Claro. Ajá. Y entonces, La Botija, recuerdo que Gerardo Fernández, cuando escribió los guiones, después Lejardi trabajó, elaboró más esos guiones. Gerardo Fernández nos dijo que él quería que la dirigiera Lejardi o yo. Y yo le dije a Gerardo, vas a ser muy feliz porque lo va a dirigir Lejardi y yo voy a ser la directora Pero asistente. después haces una adaptación de La Casa de Lejardi. Bernarda Alba, adaptas Santa Camila, Sí. que estamos hablando de palabras mayores y ahí dirigiendo actores y Sí, y ahí tengo que volver a Julio Cid, porque me volvió a retar. a retar. Me volvió a retar. O sea, Julio Cid hace una versión de La Casa de Bernarda Alba. Y me llama por teléfono y me dice, acabo de terminar esto, lo quiero llevar a la televisión, pero lo quiero que tú dirijas. Y yo me quedé como, ¿tú crees que yo soy capaz de dirigir Claro una que obra sí, claro como que La sí. Casa de Bernarda Bernarda Alba? Teatro Mayor Que de Teatro García Mayor, Lorca. Federico García Lorca. O sea, ¿tú crees? Una obra documentalista muy extensa, pero... Y él me dijo, yo creo no, yo estoy tan seguro que si no lo diriges no lo entrego. Yo digo, bueno, si él confía en mí, ¿cómo no voy a confiar yo en mí? Y entonces hice La Casa de Bernarda Alba, fue primero, y después cuando hice Santa Camila, que en este caso tampoco la escogí yo, la escogieron los actores, Qué Luisa bien. María y Luis Alberto. Qué bien, Me proponen a mí hacer Santa Camila de La Habana Vieja, yo vuelvo a hablar, entonces soy yo la que hablo con Julio para trabajar la adaptación de Camila. Y Belkis, se acabó de pronto otra vez el tiempo del programa. Invítanos a ver una película que le guste a Belkis Vega. Uy, a mí De me tu gustan preferencia, tantas cualquiera. Bueno, a ver, hay una película que a mí me impresionó mucho, vista hace relativamente poco, y poco conocida, que se llama Cleveland, la ciudad de Cleveland, Sí. versus Wall Street. Oh, qué bien, a O verla, sea, a intentar esto es un encontrarla. documental con ficción o una ficción, un documental ficcionalizado o una ficción de base documental. Pero es la transformación, obligado por la realidad, de un director que iba a hacer un documental y tuvo con esas mismas personas que hacer algo que no estaba planificado y transformarlo en una ficción con base documental. Yo la recomiendo porque es una joya. A buscarla. Muchísimas gracias, Belkis. Gracias por esta conversación, por tu tiempo y por este programa que nos has dejado realmente maravilloso. Es que se quedará también Sí. con su valor testimonial. Y muchas gracias a ustedes porque me he ¿Cómo sentido no? muy bien ¿Cómo aquí no? con ustedes.
lo siento para el que no le guste tanto, no saben lo que se están perdiendo, pero hoy vamos a hablar de cine ruso en este programa. Sí, porque se trata de esa enorme tradición, esa también importante tradición que cultivó el cine ruso y soviético respecto a la Segunda Guerra Mundial, que se trató en muchísimas ocasiones, pero nunca, o muy pocas veces vamos a decir, para no ser absolutos, con este carácter tan sórdido y al mismo tiempo tan hermoso y tan intimista como el que se hace en una película que he visto recientemente y que sería deseable que se viera pronto en la televisión, si no se ha visto ya, y que circulara con la suficiente profusión por todos los canales que existen en Cuba, puesto que se trata de una obra de arte, una verdadera obra de arte. Se titula la película en inglés Beanpole, y esto se puede traducir del ruso directamente como una gran mujer. Una gran mujer, que está hecho con sentido doble este título, porque se trata de una gran mujer en el sentido de la grandeza ética o moral, y también de una mujer muy alta, que es una de las protagonistas de la película. ¿Qué cuenta esta película? Pues bueno, nada menos que el llamado estrés postraumático. Algo así como la tremenda congoja, la angustia que le da a dos mujeres que son las protagonistas absolutas de la película en el Leningrado posterior a la Segunda Guerra Mundial, como ya les dije. Siendo una película concentrada en el deseo de ser madre de las protagonistas y también en sus angustias y en sus sentimientos de culpa, pues se trata de un melodrama. Lo que en este caso estamos en presencia de uno de esos melodramas modernos, contenidos, donde no hay desmelenamiento, aunque sí mucho espíritu trágico, mucho dramatismo, incluso exacerbado en ocasiones. Y hay un uso muy parco en las pocas escenas que tienen música, un tratamiento muy escueto de la música. Se dirá que no es un melodrama si es que no tiene música, pero bueno, últimamente en el cine hemos visto muchísimos melodramas que por su narración se clasifican dentro de ese género, pero por el uso de la música o el uso o el no uso, la prescindencia de la música, pues se apartan, digamos, del género. En fin, Una gran mujer es este tipo de película que habla sobre eso que le decía, las angustias de estas dos mujeres, sus sentimientos de culpa y la creciente victimización que acudimos, que atestiguamos como espectador de estos dos personajes. Y también, en tanto melodrama, hay que decirlo, porque todo se debe decir, aunque la película es, ya les digo, una auténtica obra de arte, es una película manipuladora, porque ya uno después se da cuenta, a medida que avanza la trama, se va dando cuenta de que se trata de dos mujeres víctimas y que serán crecientemente victimizadas por las circunstancias, y que también por eso la trama llega a ser hasta un punto previsible, también hay que decirlo. De todos modos, es una película devastadora, simplemente devastadora por esta tristeza inmensa, este carácter trágico de los personajes, que logra de alguna manera transmitirte esa impresión como espectador, y también por la brillantez de sus aspectos formales. La película tiene unos encuadres y una manipulación del color que resulta absolutamente pictórica, unos incesantes movimientos de cámara. La acción de las dos mujeres se restringe mayormente a los interiores, y entonces en estos interiores la cámara se mueve como es tradicional que se mueva en el cine ruso y soviético, en todas aquellas películas de, qué sé yo, Andrei Tarkovsky, Nikita Mikhalkov, y también Alexander Sokurov, que es el más reciente de los grandes maestros de aquella etapa. Precisamente el director Kantemir Balagov es seguidor, alumno, se considera discípulo de Alexander Sokurov, y fue un hombre que impactó en el Festival de Cannes de 2017 con una película que se llamaba Clausura. Esta es su segundo intento en la ficción, y hay que decirlo, la película ha recolocado al cine ruso en el circuito de los grandes festivales
internacionales de cine, y también hay que decir que es como la guinda en el pastel de una copiosa tradición. Ahorita lo apuntábamos, pero cuando uno ve Una gran mujer, recuerda películas muy hermosas, muy gustadas en Cuba, como Cuando vuelan las cigüeñas, de Mijail Kalatoso, o también Idilio de campaña, de Piotr Todorovsky, que ya es de los años 80, en fin, que este tipo de melodrama de personajes victimizados por las circunstancias también era bastante frecuente en el cine ruso soviético, y aquí ha regresado en esta película brillante y conmovedora que se titula Una gran mujer, y que yo le estoy recomendando con muchísimo interés, con muchísima fuerza en el programa que está destinado a eso, a recomendar las películas que uno, desde mi punto de vista al menos, no debiera perderse. Amigo cinéfilo, te dije que regresaría para despedir el programa, y es que se nos ha acabado el tiempo. Sé que te quedaste muy interesado con la cinta Una gran mujer que nos comentó Joel del Río, así que te sugiero que la busques. Por otra parte, solo me queda agradecerle a Belkis Vega la amabilidad de su visita y las tantas enseñanzas que nos ha dejado. Se ve que no solo tiene alma de artista, sino también de educadora. Gracias, Belkis. Y a todos los cinéfilos que los sintonizan cada semana, espero que regresen en el próximo programa porque va a estar bien cargadito. Los espero dentro de 7 días para disfrutar juntos en tu programa, Te Invito al Cine.